Que Dios les bendiga. En esta oportunidad queremos enseñar un pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 14. Trataremos de responder una pregunta muy interesante. ¿Qué es hacer lo bueno y recto ante los ojos de Dios? ¿Puede el hombre, puede la mujer hacer lo bueno y recto ante los ojos de Dios? Es una pregunta que a través de esta narrativa trataremos de responder. El segundo libro de Crónicas es un libro muy interesante. Algunos expertos y libros o fuentes confiables que nos dan un panorama histórico sobre este libro, como el PAT, nos enseña que este segundo libro de Crónicas con el primer libro de Crónicas eran un solo tomo al comienzo o en el canon hebreo. Por alguna razón más adelante en nuestro canon ya aparece como 2 tomos. Algunos piensan o creen que posiblemente haya sido por lo grande, la cantidad de información, la magnitud del rollo. Pero lo que quisiera hacer énfasis es que este segundo libro de Crónicas pareciera ser la historia repetida del libro de Reyes y también del libro de Samuel, ¿no? Solo que desde una óptica totalmente diferente. El libro de Crónicas es un libro que nos presenta a todos los descendientes de David, a todos los reyes, pero un dato interesante es que nos presenta solamente aquellas buenas decisiones que ellos tomaron, y esto nos da un panorama de cuál es la óptica con la cual se está escribiendo este libro. Es porque David era un prototipo del futuro rey que un día vendría y gobernaría eternamente. Dicho de otra manera, era un prototipo del Mesías. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, vemos a uno de esos reyes que toma buenas decisiones. Su nombre es Asa. Hay un nuevo rey en Israel y quisiera leer por lo menos los 2 primeros versículos que nos dan la introducción o un panorama general de este libro. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. En primer lugar, encontramos que un nuevo rey está asumiendo su reinado en Jerusalén, en Judá. Lo segundo que encontramos es que es un tiempo de paz. La palabra sosiego significa calma, significa tranquilidad, significa quietud, significa paz. Pero también lo tercero es que este es un rey que hace lo bueno, hace lo recto ante los ojos de Jehová. Para este rey, ¿qué significó hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová? En los siguientes versículos de la narrativa nos da datos muy importantes. Del versículo 3 al versículo 5, por lo menos menciona 4 cosas muy importantes que califican el hecho del por qué él hizo lo bueno y lo recto ante Dios. Número 1 dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. El verbo quitó es bien interesante. Lo que él quitó fue aquellos lugares altos donde se practicaba idolatría. Esto contradecía de manera directa lo que Dios había dicho, porque Dios es el Jehová, Yahvé es el rey de Israel, y él no permitía dioses ajenos, dioses paganos. Lo segundo es que nos dice que quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, quebró. O sea, destruyó completamente. Lo tercero dice: mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Interesante este tercer aspecto. Aparte de quitar, aparte de quebrar todo lo que tenía que ver con la idolatría, él ordena, él es el rey, y el verbo es mandó. Mandó a que buscase a Jehová, el Dios de su padre, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué tan importante era buscar al Dios verdadero? ¿Qué tan importante era mantenerse en obediencia a la ley, a la Torá,
como le llama el Pat, pues es lo que iba a hacer que este pueblo disfrutara de una completa paz permanente. Y en cuarto lugar dice, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Este verbo quitó me hace recordar principios muy importantes para nuestra vida. Podríamos hacer aplicaciones prácticas y poder decir, quitar todo aquello que estorba nuestra relación personal con Dios. Quitar. ¿Qué es aquello que deberíamos de quitar hoy en nuestro contexto de iglesia, de familias, de discípulos, seguidores de Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que estorban nuestra relación personal con Dios? Quizás cada uno de nosotros podríamos reflexionar acerca de esta pregunta. ¿Qué significa hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios? Significa quitar todo aquello que estorba nuestra relación personal con Dios. Significa buscar a Jehová Dios y poner por obra todo lo que la Biblia establece a través de su palabra. Pero ¿qué más nos dice esta narrativa? ¿Cuál es el resultado de esta decisión? El resultado es que en todo el reino había paz. Estas buenas decisiones traen bendición al pueblo. Los siguientes versículos del 6 al versículo 8 hay verbos que nos indican cuál fue el resultado de haber tomado esta decisión. Y lo primero que dice, y edificó ciudades fortificadas. La segunda frase es, Asa dice, edifiquemos estas ciudades, cerquemos de muros. Lo tercero es, edificaron pues. Lo cuarto es, fueron prosperados. Lo quinto en el versículo 8 es, tuvo también Asa un ejército que traía escudos. En otras palabras, tuvieron un ejército poderoso. Aparte de edificar, aparte de poder tener una ciudad segura donde ellos pudieron construir muros, ahora ellos son prosperados. Ellos tienen un ejército numeroso y bien armado, como fruto y resultado de haber buscado al Dios de los cielos, como el fruto y el resultado de obedecer los mandamientos, la ley que Dios había establecido. Edificó ciudades, fueron prosperados, tuvo también Asa un ejército. Uno de los principios que podríamos ver acá de manera clara es, solamente cuando hacemos lo bueno y lo recto ante Dios, habrá bendición para una nación, para una familia, para una iglesia. Ese es el reto que tenemos, hacer lo bueno, hacer lo recto. Amados hermanos y todos los que estarán viendo este video, hacer lo bueno y lo recto también no nos quita ni nos vuelve inmune a poder enfrentar dificultades y problemas. Yo creo que cada uno de nosotros estamos enfrentando batallas en el día a día. Y es bien interesante porque aunque este rey, aunque este pueblo está haciendo lo bueno, está haciendo lo recto, está tomando decisiones para honrar al Dios de los cielos, pero están enfrentando batallas. Hay un enemigo. Y en la segunda parte de este pasaje, de esta narrativa, del versículo 9 al versículo 14, encontramos, lo leemos de la siguiente manera: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300,000 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Número 1, ahora ha salido un ejército numérico bien armado contra el pueblo de Dios y su rey llamado Asa. Era para temblar, era para llenarse de pánico. Es un ejército numeroso. Ahora ellos tendrán que seguir conquistando, tendrán que seguir enfrentando batallas. ¿Qué hará el pueblo? ¿Qué hará Dios? Lo primero es salir
enfrentar al ejército, eso lo dice en el versículo 10. Asa tiene una estrategia, pero también él sabe qué hacer. Lo segundo que él hace es clamar a Dios. Y un hombre que hace lo bueno, un hombre que hace lo recto, también es un hombre que vive en total dependencia de Dios. Las palabras de Asa en medio de este contexto, antes de enfrentar esta batalla, es: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Aunque él es valiente, pero él está dependiendo del Dios de los cielos. Y este es un buen principio, amados hermanos. Podríamos decir que Asa, él no está dependiendo de sus esfuerzos humanos. Las palabras de Asa en el versículo 11 es: ayúdanos, oh Jehová Dios. Eso es dependencia de Dios. Apóyanos. Venimos contra este ejército. Él pide ayuda de Dios. Él le dice: en ti nos apoyamos. Esto demuestra que Asa está dependiendo totalmente de Dios. Y en el versículo 11, la siguiente parte de este versículo, él reconoce que es Dios. ¿O quién es Dios para él? Él dice: oh Jehová, tú eres nuestro Dios. El versículo 12 dice: y Jehová deshizo a los etíopes. O sea, la victoria vino de Dios. Asa clama a Dios. El pueblo clama a Dios. E inmediatamente en el versículo 12 dice: Jehová respondió la oración del rey. Le dio la victoria. Toda Judá es testigo de la respuesta de Dios. Esto lleva a la acción, a seguir conquistando lo que faltaba. Ellos todavía, del versículo 13 al 15, podemos ver cómo ellos toman una decisión de perseguir a los etíopes. Ellos son ganadores, los etíopes son derrotados, sus bienes y sus ganados y ovejas también son llevadas. ¿Cuáles son los principios y aplicaciones que podríamos aprender acá, amados hermanos? Son los siguientes: solamente cuando buscamos a Dios y vivimos sus mandamientos podemos disfrutar de una verdadera paz que viene de Dios. El mundo, la familia, los matrimonios desean tener paz. Esto será posible hasta que haya una búsqueda sincera de Dios y su palabra. Hacer lo bueno y lo recto ante Dios es vivir en una búsqueda permanente de Dios y su palabra. Solamente hasta que vivamos una búsqueda permanente de Dios y su palabra, como familia y como iglesia disfrutaremos lo que es hacer lo bueno y lo recto ante Dios y ante este mundo. Y por último, una búsqueda permanente de Dios y su palabra nos prepara para los momentos de crisis y batallas en este mundo. Llámese crisis de salud, llámese matrimonial, llámese de trabajo y aún hasta la misma muerte. ¿Cuánto tiempo dedica usted a buscar de Dios y su palabra? Solamente así podrá estar preparado para enfrentar las diferentes batallas del día a día. Que Dios les bendiga. El ejemplo de Asa es el ejemplo de un hombre que busca de todo corazón la dirección de Dios en todas las áreas de su vida. Bendiciones.